concepto? No, yo creo que todo bien, profe. ¿Vamos? Chicos, son 80 los que estamos conectados. Traten un poquito de participar, ¿sí? Por el chat o lo que sea. ¿Está? Porque la clase es para ustedes. ¿Sí? Entonces, comparto. Seguimos un poquito. Bueno, entonces dijimos, vamos a calcular. Hablamos de Beck, que es el volumen extracorpóreo, y hablamos del volumen sanguíneo total. Entonces, dijimos que no podemos superar el 15%, el volumen extracorpóreo no puede superar el volumen, el 15% del volumen sanguíneo total. Entonces, vamos a poner el ejemplo del varón de 50 kilos, ¿sí? Entonces tengo 50 kilos por 70, que era el coeficiente que usamos en el varón, me da un volumen sanguíneo total de 3.500 mililitros, ¿sí? Yo digo que el volumen extracorpóreo es de 450 mililitros más menos 45, ¿sí? Con los mililitros que le sacas de la muestra, ¿sí? Entonces, en total, con todo esto, vamos a ir al volumen máximo. Entonces decimos 450 más 45, que es este de más menos 45, más 30 mililitros, son 525 mililitros de volumen extracorpóreo. ¿Está? ¿Sí? ¿Cuándo? Ay, perdón. No les definí volumen extracorpóreo. El volumen extracorpóreo es la cantidad de sangre que va a quedar fuera en las líneas del procesador, ¿sí? Porque el procesador tiene unas líneas que inicialmente tiene aire, ¿sí? Eso se hace un cebado cuando arranca la máquina, que le pone un poco de anticoagulante, solución fisiológica, depende de qué máquina, algunas son al vacío, y cuando empezás a extraer sangre, todas esas líneas se llenan de sangre y eso no se devuelve inicialmente al donante, excepto que lo cebes con solución fisiológica. Pero ese volumen extracorpóreo siempre va a estar fuera en el procesador. ¿Entienden? Sí, profe. Y eso hace referencia a los 45 mililitros. En total, claro, no, son los 450 más menos 45. 450 mililitros quedan nada más en la... Yo estoy calculando mi volumen extracorpóreo, ¿sí? Mi volumen extracorpóreo máximo. ¿Te acordás que yo te dije que había unos procesadores que son de 280, pero había otros que llegan a 450? Sí, o sea, en ese 450 vos contás todo lo que queda en la tubuladura, digamos. Esto es tubuladura, ¿sí? Sí. Con este más menos 45, yo te voy a sumar este 45, ¿sí? Para llegar a un ejemplo máximo, exagerado, ¿sí? Con todos los parámetros máximos, digamos, ¿sí? Sí. Más 30 mililitros que le saco de muestra. ¿Sí? Entonces, porque vos acá en estos 30 mililitros tenés los primeros mililitros que vos derivás a la bolsa para disminuir el riesgo de contaminación. Acordate que cuando vos punzás están las bacterias normales de la piel, entonces eso lo derivás a la bolsita de derivación y de ahí también llenás unos tubos para diferentes muestras, ¿sí? Entonces por eso te sumo 30. Entonces, dijimos que el 100%, ¿sí? de mi volumen sanguíneo total es 3.500 mililitros, ¿sí? Mi 15% son 525 mililitros. Estamos justos. Este es un ejemplo que le estoy poniendo un ejemplo de algo exagerado, ¿sí? Entonces, yo con este donante que pesa 50 kilos, mi volumen extracorpóreo estamos justos, no puede superar el 15%, y si le ponemos todos estos números, estoy en el 15%, estoy al límite, ¿sí? Lo que me va a pasar es que puede haber alguna reacción adversa, hipotensión, ¿sí? O algo con una reacción a la CD, ¿sí? Les pongo un ejemplo nada más. Profe, Ahora, sí. perdón, pasa que cuando vi esto me di cuenta que entonces no entendí bien el concepto anterior de volumen de sangre total. Sí.
El volumen... Sí, decime. No, quisiera verlo una vez más para ver, porque de ahí aparecen los 70. El 70 es ¿te acordás que yo te dije que usábamos un coeficiente fijo para calcular el volumen en hombres y en mujeres? En hombres, si yo quiero sacar el volumen sanguíneo, hago el peso del varón del donante que tengamos del paciente por 70 y me da X de volumen sanguíneo total. Es un aproximado, ¿sí? Si es una mujer, hago el peso de la mujer por 65 y me va a dar un aproximado de volumen sanguíneo total, que es la cantidad de sangre que tiene en todo el cuerpo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo le calculo la volemia, ¿sí? Y acá le puse el ejemplo como llegando con un donante, un varón de 50 kilos. Imagínense que yo antes le dije que elegía gente mayor de 60 kilos. Estoy poniendo un ejemplo irrisorio como para que vean este cálculo nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando yo le hablé, ¿se acuerdan que le hablé del número absoluto de plaquetas? ¿Sí? Y les dije que yo tenía un recuento, el número absoluto de plaquetas es el recuento de plaquetas que me da en el laboratorio, que es por milímetro, te dice X cantidad de plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Cuando ustedes le informan un recuento de plaquetas, quiere decir que por cada mililitro de sangre hay esa cantidad de plaquetas, ¿sí? Que les cuenta el contador. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un donante que viene con un recuento inicial de plaquetas de 350.000 plaquetas, ¿sí? Yo hago, esto es medio complejo, pero no se asusten porque no van a entender inicialmente, pero después lo van a entender. Entonces yo calculen que hago, porque no entiendo qué puso acá, por eso la 10, 3.575 por 10. Paren un chiquitín que hay un ejemplo mejor acá. Vamos a poner con este, porque si no se le va a costar en el anterior, no importa. Supongamos que tenemos una mujer, ¿sí? De 55 kilos, con un recuento de plaquetas de 350.000, ¿sí? Yo tengo, cuando calculo acá, que hago 55 por 65, me da un volumen sanguíneo total de 3.575 mililitros, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. Sí. Cuando yo calculo mi 15% de volumen extracorpóreo máximo, el volumen que va a ser el 15% es 536, o sea, más de esto no puedo superar. Esto no es que lo van a tener que calcular, simplemente es el concepto, porque si ustedes cargan la máquina, te va a decir el procesador, supera el volumen extracorpóreo, no lo conectes, ¿sí? Ahora, si vamos a calcular el número absoluto de plaquetas, yo lo que voy a hacer es 350.000 por 3.575, ¿sí? Ese es mi recuento absoluto de plaquetas, que me va a dar 12,51 por 10 a la 11, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Cuando yo voy a sacar, lo que yo voy a hacer es cuánto puedo sacarle a ese donante. Esto me va a servir para elegir. ¿Qué elijo? ¿Una mujer de 55 kilos o un hombre de 94? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que el procesador no te deja a los donantes con menos de 100.000 plaquetas? Sí. Sí. Bueno, yo les pongo el ejemplo extremo acá de cuánto me quedaría, ¿sí? Ese donante si yo le saco todas las plaquetas que puedo y lo dejo con 100.000. Entonces lo que hice acá es hacer 100.000 plaquetas por 3.575. ¿Estamos? Yo haría, o sea, en este ejemplo, lo que hago es, supongamos que a este donante lo estrujo y le saco todo lo que puedo, ¿sí? Y lo dejo con 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces, si yo hago 100
por 3.575, el recuento que le va a quedar a ese donante en su cuerpo va a ser de 3,5 por 10 a la 11. ¿Sí? ¿Entienden? Así como yo saqué mi número absoluto de plaquetas por superficie corporal total teniendo un recuento de 350.000, que me dio esto, que hice 350 por 3.575, yo voy a calcular mi número absoluto de plaquetas suponiendo que este donante tiene un recuento de plaquetas de 100.000, que es lo que yo sé que el procesador no le va a dejar menos de eso. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Yo esto, ¿por qué esta cuenta lo hago? Que también es un ejemplo extremo. Porque yo sé que cuando haga mi rango de extracción, esto podría obtener un triple producto, ¿sí? Que la máquina no te va a ofrecer un triple producto, te va a ofrecer menos, pero yo sé que tengo esta capacidad de extracción máxima, ¿sí? Ahora, si yo me voy a un ejemplo de un hombre de 94 kilos con un recuento de plaquetas de 160.000, yo le saco, hago el cálculo y digo, un volumen sanguíneo total de 6.580, que esto sale de 94 por 70, ¿sí? Un BEC máximo, si yo calculo el 15% de la volemia sanguínea total, es de 987. Esto es a fines prácticos, ¿sí? Para que sepan calcular, nada más. Si yo a este donante le hago el número absoluto de plaquetas por superficie corporal total que hago, 160.000 por 6.580, me da 10,52 por 10 a la 11. ¿Sí? Si hago suponiendo que lo dejo con 100.000 plaquetas y lo hago esto 100.000 por 6.580, me da 6,5 por 10 a la 11. Otra vez, suponiendo que estrujo al donante y lo dejo con el mínimo recuento. ¿Sí? Mi rango de extracción, que es esto menos esto, es de 4 por 10 a la 11. ¿Sí? Yo ya sé que la máquina no me va a ofrecer estos valores, pero a mí me da la idea de que en esta mujer que tiene 55 kilos, pero tiene más del doble de plaquetas que este hombre que tiene 94, yo sé que le puedo sacar muchísimo más producto, entonces voy a optar por esta mujer. Igual, profe, si ya ves el recuento plaquetario de la mujer, que lo duplica casi del hombre, ahí ya te das cuenta que vas a tener un mejor producto. Sí, pero esta donante tiene 55 kilos. Claro. Y te acordás que habíamos dicho, viste, más de 60, qué sé yo. Hay situaciones especiales en donde uno, ahí sí te tiene que poner a hacer algún cálculo en particular, más allá de que, a grosso modo, viste, vos digas, vos te das cuenta y decís, listo, saco esto, pero bueno, acá yo te puse ejemplos extremos, esto puede ser 350, 280, ¿sí? Pero bueno, si tenés que elegir, vas a ver. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver otras consideraciones, dijimos accesos venosos, ¿sí? Porque tienen que tener una buena disposición y acceso vascular adecuados, que lo tenés que evaluar anteriormente. Adecuación del procesador tiene que ver con la tolerancia y las velocidades de extracción y devolución. Más allá que te lo defina el acceso venoso, también condicionan, o sea, son cosas, parámetros que uno tiene que manejar para evitar las reacciones adversas. Ahora la vamos a chusmear. Entonces, con respecto al anticoagulante, sabemos que nosotros vamos a usar ACD, adenina citrato de dextrosa, y que el citrato, como fija el calcio, ¿sí? O sea, disminuye la biodisponibilidad del calcio, entonces lo que puede hacer al ser quelante de calcio, hace que genere una hipocalcemia y esa hipocalcemia puede generar hipotensión y otras reacciones adversas, ¿sí? Entonces, voy a ver si hace, bueno, dijimos, con respecto a la CD que te genera la hipocalcemia, te puede dar parestesias, que son
o los calambres, o en realidad no calambres, sino que son ese hormigueo que generalmente empieza sutilmente con una molestia que está acá en los dientes, en las encías en realidad, o la picazón en la nariz. Entonces esas cositas son como signos leves de hipocalcemia, que en realidad ahí no se hace nada, sino que vas controlando y después vas a ir viendo que vas a movilizar del procesador, que ahora lo vemos. Entonces, vamos de leve, adormecimiento peribucal o en los dedos, o el gusto metálico o el frío, moderada, que puede ser calambre en los dedos, pies o piernas, náuseas, sensación de vibración, ¿sí? Y los graves, que son tetania o arritmia cardíaca, esto no se da, en realidad tiene más predisposición en pacientes que estén bastante complicados, ¿sí? Entonces, acá, cuando yo le decía de los efectos adversos en general, ¿sí? De todo el procedimiento, pueden ser los hematomas en el sitio de punción, la hiperventilación y mareos, ¿sí? Que eso generalmente es porque están medios asustados y está asociado, ¿viste? A esa hipotensión que hacen del susto que tienen. Esto es una exageración, no importa. Y lo de la toxicidad del citrato, que es lo que le expliqué antes. Ahora. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Escuché que se le podía poner al anticoagulante para que no genere eso de hipocalcemia. Heparina, ¿puede ser? Cuando son procedimientos, generalmente en las recolecciones de CPH, que vos son procedimientos que duran como 6 horas, entonces ahí sí usás un poco de ACD y heparina dentro del ACD para aumentar, digamos, para utilizar menos cantidad de citrato, ¿sí? Entonces la tasa de infusión va a ser mucho menor y disminuís el riesgo de reacciones adversas por el citrato, ¿sí? Pero porque son procedimientos que duran como 6 horas y procesás muchísima bulimia. Procesar bulimia es que la sangre de ese donante pasa muchas veces por el procesador, ¿sí? Sí, ok, gracias. Pero, No, profe, si le pasás heparina, ¿le podés hacer plaquetas? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que vos no usás en realidad heparina para recolección de plaquetas, es un procedimiento que dura poco. ¿Le podrías hacer? Sí, porque en realidad, no, a ver, no lo usás directamente. O sea, no es podría, no lo usás. La heparina no es un antiagregante plaquetario. Está bien que uno tiene como en dosis de antiagregante, pero no es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Pero en recolección de plaquetas no usás heparina. No está, porque el procedimiento no hace falta que lo uses. Cuando vos procesás CPH, que recolectás células progenitoras hematopoyéticas, como pasa mucho, porque es muy selectivo, vos tenés que levantar células específicas, CD34 positivo y demás, pasa mucha sangre por el procesador y toda esa sangre que recircula le van a caer gotitas de citrato. Entonces, para vos decir, utilizo, en vez de, que ahora ya lo vamos a ver lo que es la proporción de ACD, pero vos decís, en vez de utilizar cada 10 gotas de sangre, una gota de ACD, en esos procedimientos decís, bueno, como tiene heparina, a mí me da la posibilidad de usar cada 20, 25 gotas de sangre, utilizar una gota de ese anticoagulante que tiene ACD y heparina. Entonces, la tasa de infusión, lo que le queda a ese donante, es mucho menos. Porque lo que te da la reacción adversa es el citrato, que es el quelante de calcio. La heparina no. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, dijimos, selección de, bueno, esto no, olvídense. Esto es parte de las pantallas de procedimiento. La máquina te ayuda absolutamente en todo. Pero lo que no hay que hacer es adelantarse a lo que dice la máquina, ¿sí? Por más de que uno haga 20.000 procedimientos. De hecho, te da para seleccionar y ven esto que tienen todavía. Esto significa todavía no conectes ni al donante ni al paciente, tanto en las terapéuticas como en las no terapéuticas. La máquina está todo el tiempo diciéndote esto, prohibido conectar o que vaya. O sea, por más de que hagan 20 procedimientos, no se confíen nunca, ¿sí? Entonces, vamos a ir pasando. Ahí les va diciendo, le calcula todo, ¿sí?
te calcula el volumen, cargamos el hematocrito, cargamos lo que es el recuento previo, ¿sí? Te va a dar la opción de qué preferencia y te dice, ¿cuánto querés? 4 por 10 a la 11 o 5 por 10 a la 11, ¿sí? Te dice la duración va a ser 87 minutos, 117, la verdad que por un punto más no hace falta que lo tenga, ¿cuántos son? Como media hora más, ¿sí? Después acá te dice conectar el ACD, apretar la cámara, colocar, ¿sí? En esto, por ejemplo, esto es un paso limitante. Si vos colocaste el anticoagulante antes que te aparezca esta pantalla, ¿sí? Listo, no te acepta el descartable, tenés que tirarlo, ¿sí? Entonces son cosas, y más las máquinas nuevas, que no se pueden adelantar a lo que acá dice, ¿sí? Y acá después te dice conectar al donante, ¿sí? Amplía acá esto, lo otro, ¿sí? E iniciar la extracción. Ven que acá desapareció esto porque ya lo puedes conectar, ¿sí? Entonces, las pantallas tienen barras de flujo de extracción y retorno y de reacción de ACD y agregación de plaquetas, agregación plaquetaria. ¿Qué es? Esto te dice, ¿sí? Te va marcando el flujo de retorno y te marca la presión. Si sube es porque está cuando pasan, este es el rango normal, esto es el rango fuera de lo normal y te va marcando. Y estas son las barras que te dice, por ejemplo, tiempo de procedimientos, ¿sí? Los minutos, no veo nada, pero acá te dice, van 45 minutos, bueno, acá está puesto al revés. En total tenés 74 minutos, ya van 49 y te quedan 25, ¿sí? Y te dice, vamos colectando de 4 por 10 a la 11, que es el recuento final, vamos por 1,8 por 10 a la 11, ¿sí? Acá te muestra el plasma, porque en estas máquinas, digamos, la devolución posterior, cuando vuelva a vaciar las líneas de rojo, ¿cómo anda, mi amor? Lo que utiliza es devolverte este plasma que recolectó para empujar todo lo que va quedando en las líneas, ¿sí? Por eso te marca esto, no es que está recolectando plasma. Y acá te muestra todas las barras que te dice flujo de extracción, si está alto, si está bajo. Esto te marca como la velocidad. El de retorno, la reacción del ACD, esto igual no importa. Perfecto. ¿Sí? Y la agregación plaquetaria. Esto tiene que ver con que si cuando vos estás recolectando ves un montón de grumos acá, tenés que decir, che, si está agregando o no se está agregando. Entonces acá te sube o te disminuye la relación del anticoagulante, ¿sí? Del ACD. Estos son conceptos que quizás son medios complejos, pero cuando ustedes van a usar la máquina siempre los van a entrenar con esto, ¿sí? No se preocupen, pero la idea es que ustedes tengan el concepto de en la máquina, en la pantalla de la máquina aparece todo esto, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién capacita? O sea, yo estuve en algunos lugares y no todo el mundo sabe hacer aféresis. Es como que Sí. tenés que enganchar a alguien en algún lugar que la hagan y Sí. como que te capacita obviamente otro técnico. Pero yo a lo que voy es, nosotros no contamos con algún programa o curso de capacitación para el día de mañana cuando nos recibamos podamos también irnos para esa parte, porque hemoterapia tiene un montón de lugares para donde ir. Pero veo como la aféresis un poco limitada en cuanto a los técnicos, que no todos lo saben hacer. Bueno, cuando vos tenés, por ejemplo, si que te contrataste, Erumo, Freseño, lo que sea, ellos te vienen a capacitar en el uso de la máquina, ¿sí? Después, digamos, está dentro del programa de cada servicio, viste, los programas de capacitación, que el médico que esté o el técnico que esté lo haga. Y después, bueno, el próximo año vamos a hacer curso de capacitación viendo si podemos hacer alguna formación que sea oficial para aféresis. Pero la realidad es que ahora vienen los proveedores y te capacitan para el uso de su máquina y después en cada servicio te tienen que capacitar para usarla, ¿no? Eso Claro, claro, muy depende de dónde estés. Bueno, el final del procedimiento, la máquina te ayuda, devolución, desconexión, colocación de paz, eso es para algunas máquinas, olvídense, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se leucodepleta o cuándo está leucodepletado?
Si hay dificultades en el flujo de extracción o de devolución reiteradas, viste esto que le decía, se para mucho, bueno, hay que considerar que le tenés que hacer sí o sí el control de calidad y hay que filtrarlo después, ¿sí? Porque probablemente esté contaminado, ¿sí? Con blancos. Después, tenemos que ver el valor inicial de glóbulos blancos al límite superior. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un donante con, decimos, el corte de glóbulos blancos son 10.000 y el tipo tiene 10.000, bueno, vamos a ver cómo está, se le hace un control de calidad sí o sí, ¿sí? Vamos viendo. Y si tiene un hematocrito inicial muy alto, hay que hacer el control y en realidad, ¿por qué? Porque esa capa de rojos, a veces en la máquina cuando hace la interfaz, que la interfaz tiene que ver con separar las capas de la sangre, algunos rojos van pasando, ¿sí? Se llama rebosamiento, que es como que rebalsan, se van pasando y van contaminando. Y cuando se mueve la capa de rojos, que acuérdense que es la que está más abajo porque tenía más densidad, sí o sí, o es muy probable, de que empuje la capa de blancos que está por encima. Entonces, en ese momento, cuando rebalsa, ¿sí? Puede llevarse blancos también. No sé si me entienden el concepto. Sí, sí, se entiende. ¿Ah? Sí, se entiende. O sea, son situaciones en donde uno sí o sí tiene que hacer el control de calidad y no confiarse en que esté leucodepletado. Este es el final del procedimiento, te marca todo, Sarasa. Y te tiran los valores finales, ¿sí? Ahí te dice los datos del procedimiento. Acá te dice, por ejemplo, producto de plaqueta. Bueno, acá te está diciendo, mira, fíjate, porque tuvo muchas alarmas el procedimiento, ¿ya? Entonces, control de calidad, inspección visual, es el swirling, que es el movimiento de plaquetas, ¿sí? En el producto. Vamos a pesar el producto, homogeneizar bien antes de hacer el recuento, ¿sí? Primero vos obtenés el producto de plaquetas, lo dejás 2 horas en reposo. Después empezás a homogeneizar bien, que es no agitarlo, sino moverlo unas 60 veces, ponele, y después lo que haces es tomás la muestra del extremo que trae la bolsa de 1 mililitro y lo pasás por el contador, ¿sí? Y esto habíamos dicho que el 90% de los concentrados plaquetarios tienen que tener 3 por 10 a la 11, y el rendimiento del producto lo que hacemos es el recuento de plaquetas por el volumen recolectado. ¿Sí? Si yo tengo 500 mililitros de producto, hago el recuento que me dio, que te va a dar un montón, porque es más de lo que, si vos tenés 350.000 plaquetas en un donante, este te va a dar 1.400 y pico. Entonces haces 1.400 por el volumen recolectado y te va a dar el recuento, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber el equivalente del concentrado plaquetario, ¿y qué quiere decir? El equivalente, si yo tengo mi producto, ¿sí? Que me rinde, no sé, 5 por 10 a la 11, quiero saber cuánto equivale ese producto, si lo comparara con las plaquetas comunes de banco, yo lo que tengo que hacer es sacar mi recuento del concentrado por el volumen recolectado, que es el recuento de concentrado, dividido 0,55. Este 0,55 sale de que cuánto tiene que tener de recuento una plaqueta de sangre entera, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiene que tener de recuento mínimo? 150.000, ¿no era? No, el producto. Cuando yo hago un 5 por 10 a 3 la, por 10 a la 10. 11. 3 por 10 a la 11. ese es el No, de 5 por 10 a la 10. Exacto. Ustedes ven, porque esto es una estupidez, pero nadie lo piensa. O sea, no, yo tampoco lo pensaba. ¿Ven que acá este producto está por 10 a la 11? Sí. ¿Ven? Sí. Yo para hacer equivalencias tengo que llevar todo a la misma unidad. ¿Sí? Entonces, yo para pasar esto a la misma unidad, si tengo 5,5 por 10 a la 10, para que sea por 10 a la 11, tengo que pasar un 0 acá. ¿Sí? Entonces llevaría toda la misma unidad. ¿Entienden? Si yo tengo un producto simple de 3 por 10 a la 11, hago 3
dividido 0,55 y me va a dar el equivalente de plaquetas de banco. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la cuenta de si yo tenía que calcular entre mililitros y litros, que tenía que pasar todo o a litros o todo a mililitros? ¿Se acuerdan? Matemática de primario. Sí, profe. Bueno, hago lo mismo con esto. Yo para pasar mi recuento de 5,5 por 10 a la 10, que es lo que tiene que rendir una plaqueta de banco, lo tengo que llevar a 10 a la 11. Entonces le paso un 0 para acá y me queda 0,55 por 10 a la 11. Tacho 10 a la 11 y 10 a la 11 y hago 3 dividido 0,55 y me va a decir cuántas plaquetas son, que nos va a dar 6. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, documentación. ¿Qué significaba CPST? Yo acá lo que le puse es concentrado de plaquetas de sangre total, de sangre entera, que son las plaquetas de banco. Ok. ¿Está? Bueno, esto lo paso. Todo esto. Bueno, listo. Terminó. Esta fue eterna, porque en realidad acá veíamos como conceptos generales, ¿está? Y de paso repasaban. ¿Está? Esperen, ¿qué pasó acá? Esto acá. Y ahora vamos a ir a... ¿Qué hora es? Bueno, perfecto. Vamos a ir a... ¿Yo dejé de compartir? Sí, profe. Profe. Bueno, y vamos a ir a esta, que no se asusten porque hay cosas que no les voy a dar. Quisiera volver para verlos. ¿Cómo hago acá? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, una cosa chiquitita. Cuando habló de leucodepresión y dijo que una de los factores que me condicionaba también era una dificultad en el flujo de extracción, esa parte no la entendí bien, porque eso significaba que también la tenía que filtrar o... Cuando vos haces un procedimiento y se corta mucho porque no sé, porque te bajó la presión generalmente es porque te bajó la presión en el acceso venoso, ¿sí? Se colapsa la vena y se corta el procedimiento, se va cortando, te va tirando alarma. La centrífuga a veces empieza a girar menos, o sea, menos velocidad, ¿sí? Menos revoluciones por minuto. Y a veces se para. Cuando se para, la interfaz se desarma, ¿sí? Porque lo que te mantiene la interfaz que es la separación de todos los componentes, ¿viste? Que en el cinturón, porque eso es a expensas de lo que gira la centrífuga. Si esa centrífuga menos revoluciones por minuto o se para y arranca, eso se va desarmando. Entonces, cuando va recolectando, empieza a recolectar, las líneas se contaminan. Entonces vos contaminas esas líneas que va recolectando plaquetas con rojos, con blanco, lo que sea, ¿sí? Entonces no podés estar tranquila o segura de que ese hemocomponente que vos obtenés va a estar leucodepletado, ¿sí? Sí. Por eso a esos hemocomponentes que lo obtenés con procedimientos que son como complicados, sí o sí le tenés que hacer control de calidad, el recuento posterior, para ver las plaquetas, cuántos rojos quedaron, si tiene contaminación con blancos y demás. Ah, ok. ¿Está? Bueno, vamos a ir con esto, que era la charla que teníamos que tener, pero bueno.
Esperen que pongo compartir. Profe, después puede pasar su correo que tengo para hacer una consulta sobre algo que dijo de los grupos raros. Sí, espera que lo escribo acá. Igual me llegas a pregunta de grupo raro. No, bueno, pero una punta, necesito una punta. Ah. A ver. Ahí está. Bueno, a ver. Entonces, vamos con esta. Vamos, ya. Va a ser como más rápida. Compartir aféresis terapéutica. Porque en realidad vamos allá viendo lo que es aféresis de donante. Esto es como que se hace como más ameno porque en donantes es donde podés ver mucho más el funcionamiento del procesador. Bueno, aféresis terapéutica. Aguántenme un chiquitín que le digo una cosita a mi hijo. No sé cómo hacer para silenciar para que no escuchen todo lo que le tengo que decir. ¿Valen? Ah, ok. Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí? ¿Ven la pantalla? No se compartió. Ah, qué boludo. Ya sé cómo hacer. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Entonces, aféresis terapéuticas son todos los procedimientos que nosotros vamos a hacer que tienen el objetivo de remover, remover la sustancia que está generando la patología o intervienen en la clínica de una patología en particular, lo vamos a extraer de la sangre o vamos a reemplazar. Por ejemplo, no sé, una patología neuroinmune que está mediada por anticuerpos IgG o IgM, neuroinmunes son IgG, pero alguna patología inmune que tienen IgG e IgM en el medio como digamos, partículas que generan la complicación en el paciente, nosotros lo vamos a remover, ¿sí? Y tienen ese objetivo, ¿sí? El objetivo terapéutico coadyuvante es remover la partícula que está intermediando en la clínica del paciente, ¿está? En el caso de, por ejemplo, de la eritroféresis, es la remoción selectiva de los glóbulos rojos con o sin reposición según como corresponda. Que yo no sé, tenés una hemocromatosis. Entonces lo que haces es sacar los glóbulos rojos con el objetivo de disminuir la ferritina, ¿sí? Los depósitos de hierro. Entonces, sacás los glóbulos rojos porque en realidad son los que tienen a donde se concentra el hierro, ¿está? En el caso de una drepanocitosis, que por ejemplo tiene unos glóbulos rojos con una alteración en la hemoglobina, lo que vas a hacer es un recambio eritrocitario. Entonces, ¿qué haces? Sacas los glóbulos rojos de ese paciente que están cargados de hemoglobina S y le pones glóbulos rojos de un donante con una hemoglobina del adulto, que es lo que vos recambiás para que ese paciente no tenga clínica, ¿sí? La trombocitoféresis es la remoción selectiva de plaquetas terapéuticas, que por ejemplo en leucemias mieloide crónicas que superan una X cantidad de plaquetas o una trombocitosis en particular, no sé, tienen más de millones de plaquetas, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, listo, le tenemos que sacar por el riesgo de trombosis. La leucoféresis es también la remoción selectiva de glóbulos blancos y el recambio plasmático es la remoción selectiva de plasma, en donde vamos a sacar, no sé, inmunoglobulinas, ¿sí? O sustancias tóxicas y demás, y el reemplazo con otro fluido que es, según la patología que tenga, vamos a utilizar diferentes fluidos de reposición, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en conceptos generales la citorreducción sería, en el caso de la hiperleucocitosis, que es donde le dije que sacamos blancos, hacemos citorreducción, esto tiene que ver reducción celular, o de glóbulos blancos, o de plaquetas, ¿sí? O de hemoglobina S, que en realidad lo que vamos a hacer es la reducción de glóbulos rojos, que es el intercambio, ¿sí?
pero vamos a reducir los glóbulos rojos que tienen más hemoglobina S, ¿sí? Después tenemos la remoción de sustancias que pueden ser anticuerpos, tóxicos no dializables o sustancias proinflamatorias que son, por ejemplo, citoquinas en un shock séptico. No se suele utilizar, pero se puede hacer. Y permitir el aporte de sustancias como metaloproteasas en la patología, en la PTT. A ver, pregunta de examen. ¿Qué es lo que tiene la PTT que genera la patología? ¿Se acuerdan? ¿Tiene un tema con la enzima Adams 13? Exacto. Lo que no tiene es Adams 13 o tiene inhibidor, que vos lo que tenés que hacer es un recambio plasmático, que lo que haces es sacás el plasma de ese paciente que no tiene Adams 13 y reemplazás por un plasma de un donante que sabes que tiene una concentración adecuada de Adams 13. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una pancreatitis aguda por triglicéridos altos, entonces acá lo que hicimos es hacer una plasmaféresis para sacar el plasma lleno de grasa, ¿sí? Esto es una leucoféresis en donde el producto tiene, todo esto son glóbulos blancos. Acá tenemos una trombocitoféresis en donde tenemos plaquetas, ¿sí? Y bueno, ahí no tenía la PTT. Bueno, esto lo voy a hacer lo más simple posible. Nosotros sabemos que el 60% de nuestro cuerpo tiene líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De esa cantidad de líquido, nosotros tenemos un 75% que está en el intracelular, dentro de la célula, y un 25% en el extracelular, fuera de la célula. ¿Sí? De ese 25% que está fuera de la célula, a su vez, está distribuido en diferentes compartimentos, ¿sí? El 80% es el líquido intersticial, que es en el intersticio entre célula y célula, ¿sí? 20% en el líquido, representa líquido intravascular, que es donde va dentro de los vasos sanguíneos, que es el que a mí me importa, ¿sí? Y mínima cantidad de transcelular, olvídense, ¿sí? Pero este 20% de líquido intravascular es el que a mí me importa, ¿sí? Que es donde yo voy a trabajar cuando voy a hacer una plasmaféresis o todo lo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces, mi lugar objetivo para remoción es el intravascular, ¿sí? Entonces, esto olvídense, porque no importa, pero esto sí. No sé si ustedes recuerdan el concepto de ósmosis, voy a hacer de cuenta como que no, para que no perdamos tiempo, y la ósmosis es la difusión del líquido, que es mi solvente, de mi vaso. El azúcar es el soluto, el agua es el solvente, ¿no? Sí. Listo. Todo eso me hace un líquido. Bueno, la difusión es la difusión de un líquido entre el otro de una zona de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo algo que me genera la presión oncótica. La presión oncótica es la presión que tiene que ejercer una solución para detener el flujo del solvente de un líquido al otro. ¿Qué quiere decir? En este caso, la albúmina es la que retiene líquido, ¿sí? Entonces, esa albúmina genera una presión oncótica de un lado y del otro. Por eso me interesa que en el intravascular yo tenga una adecuada concentración de albúmina para que esa albúmina a mí me retenga el líquido en el intravascular. De hecho, cuando los pacientes están hipoalbuminémicos, son esos pacientes que ustedes ven que están todos edematizados, ¿sí? Que una de las causas es que tienen poca albúmina, entonces exudan, quiere decir que atraviesan de las venas y se van a lo que es el tejido celular subcutáneo. Entonces van a ver esos pacientes que están todos edematizados, ¿sí? Ahora, la IgG
atraviesa las membranas, ¿sí? Entonces, la IgG tiene una posibilidad de un compartimento al otro según la concentración que tenga de un lado o del otro, ¿sí? Ahora lo van a mirar en un dibujo. En cambio, la IgM, que es un pentámero y es una inmunoglobulina grande, no tiene esa capacidad. Generalmente está en el intravascular, no atraviesa las membranas, ¿se acuerdan? Sí, perfecto. Entonces no se depositan en los tejidos, están dentro de la vena, ¿sí? Ahora, en este gráfico es lo que yo les voy a... Esto es IgG, todo esto, acá la representación es la IgG. Entonces, supongamos que nosotros estamos frente a un paciente con una patología inmune por IgG. Dijimos, tenemos un extravascular y un intravascular. Intravascular es dentro del vaso, extravascular es todos los grupos extravasculares, ¿sí? De todos los compartimentos, no importa. Entonces, yo tengo el paciente, esta es la primera vez que lo voy a conectar a una féresis. Y sé que tengo la misma concentración de IgG afuera como la de adentro, que en realidad a veces hay mucho depositado en los tejidos, ¿sí? Y cuando yo hago mi primera féresis, me llevo toda la IgG del intravascular. Supongamos toda, no es toda, pero supongamos, ¿sí? Que me queda una molécula de IgG. Por ósmosis, la IgG empieza a pasar al intravascular y empieza a igualar la concentración del extra con el intra, ¿sí? Lo conecto nuevamente, disminuyo la concentración en el intravascular y van a pasar las IgG del extravascular al intravascular, ¿sí? Entonces, indirectamente lo que estoy haciendo es que por medio de esta difusión yo lo que hago es disminuir la concentración en el extravascular, ¿sí? Y ahí es donde yo hago la remoción. ¿Está? Sí, profe. Sí, ¿Está? perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la eficacia del recambio plasmático? Entonces dijimos, remoción de sustancia deletérea. Entonces, yo voy a sacar las inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas se siguen produciendo, ¿sí? Yo con la féresis lo único que hago es removerla, no parar la síntesis. Para eso se utiliza un montón de drogas, dentro de ellas los corticoides, ¿sí? Yo tengo que atacar dos blancos que no se sinteticen, entonces inmunosuprimís y removes con la féresis. Este cuadrito que tiene acá te habla de lo que son los volúmenes de distribución, que esto tiene que ver IgG y IgM. IgM, dijimos, se concentra en el intravascular. IgG tienen difusión extra intravascular. Entonces, supongamos que estas son, este gráfico continuo, ¿sí? Es la distribución intravascular. Supongamos IgM. Entonces, supongamos, arranco de una fracción de un entero, ¿sí? Decir, bueno, acá tengo el 100% de la sustancia dentro del intravascular. Yo proceso un volumen sanguíneo en el procesador. Con si fuese una IgM, yo sé que procesando una volemia de sangre puedo disminuir, ¿sí? Un 60%, quedándome una fracción restante de casi 40%. ¿Sí? En un procedimiento. En el procesamiento de una volemia. Si yo proceso 2, a mí me queda más o menos un restante de, pongamos un 20%, ¿sí? O sea, removí el 80% de la partícula que está en el intravascular. Si proceso 3, puedo hacer un poco más, y esto tiene que ver si decido 2 o 3, porque cuanto más procesás, más reacciones adversas puede tener por el citrato, ¿sí? Pero vos ves que acá procesando 2 volemias le sacás un montón, le sacás un 80%, ¿sí? Ahora, si vamos al caso de, por ejemplo, una IgG que tiene no tiene tanta concentración en intravascular, cuando procesás una volemia, vos acá sacaste un 40% versus un 60% del intravascular. Si procesás 2 volemias, sacás un 60%. Pero cuando procesás 3 volemias, ya no hay tanta diferencia entre 2 y 3, ¿sí? Entonces vos acá decís, ¿para qué voy a procesar tanta volemia, predisponiendo a la reacción adversa, si no remuevo tanta inmunoglobulina? Porque no está toda concentrada en el intravascular,
¿sí? Entonces, es por esta explicación que cuando haces los recambios plasmáticos solamente removes entre un equivalente o 1,5 de volumen plasmático, ¿sí? Estoy esperando que alguien me Sí, conteste. profe, sí. ¿Está? Bueno, entonces, el volumen de recambio es lo que más o menos lo que le estaba diciendo recién, ¿sí? Es el volumen de recambio entre 1 y 1,5 equivalente plasmático será el profesional a cargo quien defina riesgo-beneficio según la estabilidad hemodinámica, las reacciones adversas y lo que vamos a reponer. El gluconato de calcio, esto tiene que ver para disminuir la reacción adversa o si hay hipocalcemia, uno lo revierte con gluconato de calcio. Entonces, lo que vas a hacer es, ¿qué hacemos? Ponemos no gluconato de calcio. Yo lo que hago es, en pacientes que están muy comprometidos, que en realidad ya arranco con un calcio, una concentración de calcio iónico bajo o al límite, lo que hago es, le pongo un paralelo de gluconato de calcio. Eso generalmente lo ve el médico, lo decide el médico en función de un montón de otras cosas, pero es para que les quede el concepto. Entonces, esto es un poco más de lo que vimos, el ejemplo de los cálculos, ¿sí? Y esto en realidad lo que tiene que ver, no nos vamos a meter tanto en él, porque acá yo me pongo obsesiva y empiezo para que calculen, no hace falta. Pero supongamos que partimos de 2 pacientes, ¿sí? Un paciente con 38 de hematocrito y yo le tengo que calcular cuánto volumen de plasma tiene. Entonces, yo no sé si alguien se da cuenta cómo calcular sin mirar esto, porque si ustedes lo miran así no van a entender nada, pero ¿a alguien se le ocurre cómo calcular el volumen plasmático? Yo tengo un paciente de 38 de hematocrito y otro de 43. La saco y esto les pregunto porque esto simplemente es ver si entendieron lo que significa hematocrito. Y Si yo tengo... restás, al 100% le restás el valor del hematocrito. Y ahí ¿Me tenés ven? el volumen plasmático. Yo no sé si me ven. Es eso. ¿Me están viendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Es eso. ¿Y por qué les digo si lo entendieron? Porque es algo que uno empieza a acostumbrarse. 38 de hematocrito, 38 de hematocrito, y cuando te hacen una pregunta que es sumamente básica, no, nos perdemos. Es el porcentaje de masa globular que hay en un volumen sanguíneo. Entonces, si yo te digo que un paciente tiene 38 de hematocrito y un volumen sanguíneo total de 1000, por decir algo, para hacerlo redondo, entonces yo ya sé que 380 mililitros van a ser de masa globular. Y el resto, vamos a 40 de hematocrito para que no se me complique. 400 mililitros son de masa globular. Y 600 mililitros va a ser de plasma. ¿No? Claro. ¿Está? Entonces, cuando yo la hago más fácil para que me dé el número redondo. Si yo digo 1000 mililitros de sangre entera, yo hago en un paciente con 40 de hematocrito, hago 1000 por 0,60. Para no hacer la cuenta, lo hago así y me da todo el número redondo, ¿sí? Me da exactamente la cantidad de mililitros. Porque si no tenés que multiplicar por 100, dividir por 100. Hago tanta volemia por 1 menos el hematocrito del porcentaje. Nada, si yo tengo 40% de hematocrito, hago 1000 por 0,60 y créanme que le va a dar 600. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y si no lo hacen por el porcentaje, chicos, no se compliquen, pero es más o menos para que ustedes sepan cuál es el volumen plasmático. Bueno, avísenme si siguen viendo porque ahora me veo yo, en vez de ver al... ¿Cómo hago esto? Ahí está. Seguimos viendo la presentación, profe. Ah, sí, lo que pasa es que ahora la que no ve la presentación soy yo. Esta no. Esta sí. ¿Y ahora cómo hago, chicos, para volver? Bueno, no importa. Porque el tema es que acá no... Ay, qué tarada me siento, esperen.
Ahí está, ¿no? ¿Está? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a seguir acá. Listo. Acá le decía, por ejemplo, varón, 70 kilos, 43 hematocrito, calculo el volumen, la volemia, 4.900, y hago el volumen plasmático que hice, es el volumen sanguíneo total por 0,47, ¿sí? Perdón, por 0,57. Esto es porque 43%, ¿sí? Si yo lo divido por 100, me da 0,43. Y 1 menos 0,43 es 0,57. En algunos lugares le aparece 1 menos hematocrito. No sé si se acuerdan. En algunos cálculos dicen 1 menos hematocrito. Cuando vos expresas el porcentaje en número entero, esto sería 43 dividido 100 y te da 0,43. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Bueno, nada, calculame volumen plasmático. Entonces, PTT, metaloproteasa, púrpura trombocitopénica trombótica, saco, ya dijimos para qué, para reponer Adams 13 con un plasma común y arrancamos así. Plasma hemolizado, va disminuyendo color, plasma normal, ¿sí? Después tenemos, dijimos, remoción de toxinas, medicamentos en sobredosis de algunos medicamentos en particular que no lo puedo sacar por diálisis, hago plasmaféresis. Generalmente se usa en la intoxicación por hongos, ¿sí? Después tenemos en sepsis, que no tiene un grado de recomendación alto, pero lo que vos haces es remover el plasma para llevarte todo lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces lo que haces es sacar citoquinas para que el paciente pueda salir del shock séptico. Después, ¿qué más? Estos son los volúmenes extracorpóreos que manejan en la plasmaféresis. 280, que es la Covespectra, es uno de los máximos volúmenes, y esta es la Hemonetic, que no se suele usar para terapéuticas, ¿sí? Ya volumen extracorpóreo ya tuvimos, ya lo estuvimos viendo, ¿y qué pasa en este caso? Más allá del volumen extracorpóreo, que es el volumen que va a pasar por el procesador, avísenme si se corta. Lo que tenemos que calcular, por ejemplo, en las leucoféresis, en las leucemias mieloides agudas, son pacientes que entran con anemia, plaquetopenia e hiperleucocitosis. Entonces, lo que tiene es que en ese caso los pacientes no tienen tanto riesgo de hipovolemia cuando vos les saques, sino de hipoxemia porque los dejas recontranémicos. Como vos vas a sacar sangre entera para cebar el extracorpóreo, para cebar la máquina y todo lo que queda, en realidad lo que vas a hacer es descender el hematocrito y la hemoglobina, entonces el paciente puede entrar en hipoxemia. Entonces, en esos casos, cuando los hematocritos son muy bajos, lo que uno tiene que hacer es el cálculo del descenso esperado de hematocrito. ¿Para qué? Para saber si el cebado de esa máquina lo voy a hacer con glóbulos rojos, ¿sí? Para que no le descienda tanto el hematocrito y la hemoglobina. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Eh? Sí, profe. Ok. Entonces, uno de los conceptos es que no tenemos que, así como le dije, no tiene que ser más del 15% de volumen extracorpóreo. Acá el hematocrito, cuando cebamos la máquina y hace el cálculo de la máquina, no puede ser menor al 24% u 8 de hemoglobina. ¿Sí? En este caso, hacemos un cebado personalizado. Esto es cebado personalizado por el descenso del hematocrito. Después tenemos los pediátricos, que sabemos que el volumen extracorpóreo es mayor al tolerado. Ahí también se le hace un cebado personalizado con rojos para no llevarlo a la hipovolemia. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Cómo calculamos el descenso esperado del hematocrito? Hacemos el volumen sanguíneo total por el hematocrito actual, ¿sí? Y lo dividimos por el volumen sanguíneo total
más el volumen extracorpóreo. ¿Sí? Entonces, esa cuenta, no me digan que no tengo el ejemplo acá. Ahí me muero si no lo tengo. Esa cuenta me va a dar un descenso esperado del hematocrito. Qué raro que no tengo esto acá, pero bueno. Nos va a dar un descenso esperado del hematocrito que lo que te dice acá, por ejemplo, perdón que los esté mareando, acá la cuenta que te va a dar es, por ejemplo, te va a decir 16, ¿sí? 16%, ¿está? Entonces, ese es el hematocrito que te va a quedar después de cebar la máquina. Ya sabés que tengas un cebado personalizado, ¿sí? Sí. Ahora, los laboratorios y los parámetros que tenemos que tener. Hemograma, coagulograma, hepatograma, proteínas totales, ver la función renal, el calcio iónico, ¿sí? ¿Qué medicación está tomando? Esto, olvídense, no pasa nada, pero sí vamos a ver esto. Cuando yo hago recambios plasmáticos y me llevo plasma, tengo que saber que yo impacto en la hemostasia, ¿sí? Genero la alteración en los factores de coagulación, fibrinógeno, inmunoglobulinas, enzimas hepáticas, bilirrubina, C3, que es una partícula de complemento, y las plaquetas. El porcentaje de disminución va en factores... Emma, avísame cuándo se va a cortar esto, ¿eh? Decimos que los factores de coagulación van a bajar después de un procedimiento entre un 25 y un 50%. Y a las 48 horas voy a recuperar entre el 80 y el 100% de lo que disminuyó. ¿Sí? El fibrinógeno y las inmunoglobulinas, lo mismo, baja un 60% y a las 48 horas ya recupero. ¿Sí? Enzimas hepáticas, bilirrubinas y demás, también, esto no es tan importante, pero sí las plaquetas. Las plaquetas disminuyen entre un 25 y un 35% y a las 48 horas yo sé que recupero casi la totalidad. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno tiene que decidir el riesgo de beneficio en cada paciente. A ver, es conducta médica tener que ver estos pacientes y decidir, pero ustedes tienen que tener la pauta de alarma de que cuando vayan a arrancar un procedimiento, que probablemente el médico llegue después de ustedes, miran esto, ¿sí? ¿Cómo se recuperan los factores de coagulación? Si yo tenía un 70% de TP y resulta que el tipo se me fue a 30, por así decirlo, pasan 48 horas y mejoró a 40, bueno, fíjense, porque ese paciente tiene que ser evaluado porque evidentemente no está recuperando los factores de coagulación como es esperado. ¿Sí? Entonces, en el segundo procedimiento va a bajar un poco más y después hay que ver cómo se lo trata. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Después, dijimos anticoagulantes, ya lo hablamos, reacciones adversas. ¿Sí? Y acá vamos a mirar una cosa, que esto es importante. Emma me parece que o se quedó dormido o se concentró en otra cosa. ¿Alguno ve el tiempo que falta para esta reunión? No, pero no muestran que se está por cortar. Ah, bueno, listo. Entonces, reacciones adversas. Yo le dije, tasa de infusión, proporción de ACD, ACD heparina y heparina. ¿Está? Tasa de infusión, el valor normal es 0,8 o 1, de 0,8 a 1,2 mililitros kilo minuto. ¿Qué quiere decir? La concentración de todo lo que va pasando, si se mantiene entre 0,8 mililitros kilo minuto a 1,2 mililitros kilo minuto de infusión de ACD, es mantenerse en ese rango, evita o minimiza la aparición de reacciones adversas asociadas al anticoagulante. ¿Sí? Cuando yo hablo de proporción, quiere decir la relación que hay entre sangre entera y anticoagulante. Y esto quiere decir cuántas gotas de ACD van a pasar por determinada cantidad de sangre entera. Si yo, por ejemplo, uso un ACD, una proporción de 1 en 16, quiere decir que pasa una gota de ACD cada 16 gotas de sangre. Y si yo uso una relación, una proporción de 1 en 25, quiere decir que pasa una gota de ACD cada 25 gotas de sangre. ¿Sí? Cuando yo uso ACD y heparina,
lo que me permite es trabajar con diferentes relaciones, ¿ven? Entonces uso menos ACD. Por ende, la tasa de infusión va a ser menor. ¿Sí? Sí. Ahora, esta alternativa se utiliza en pacientes pediátricos o en intolerantes al ACD. ¿Sí? Bien. Okay. Entonces, seguimos acá. Cuando nosotros tenemos reacciones adversas, no es que le voy a meter el gluconato directamente, ni al paciente ni al donante, ¿sí? Tengo algunos parámetros para mover de la máquina. La máquina tiene bombas que son bomba de entrada, bomba de anticoagulante y la proporción de ACD. Si yo tengo reacción adversa por citrato, lo que voy a hacer primero es ver el tema de la bomba de entrada, que es lo que me marca el flujo de entrada, de extracción de sangre y de entrada a la máquina, ¿sí? Cuando yo extraigo sangre y meto a la máquina, la línea que va a meter la sangre en la máquina antes de ingresar tiene un dispositivo que viene la línea ACD, la línea de sangre entera y ahí se combina ACD y sangre entera y entra a la máquina, ¿sí? Si yo disminuyo la velocidad de entrada, ¿sí? Yo voy a disminuir la proporción de ACD. Y como esto, digamos, la tasa de infusión. Y como esto es medio difícil, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un tren con 10 carritos, ¿sí? Y le cargo azúcar y lo distribuyo, ¿sí? Si ese tren pasa a 10 kilómetros por hora, va a transportar determinada cantidad de azúcar, ¿sí? Pero si ese tren pasa a 100 kilómetros por hora, va a transportar más, ¿no? Porque tiene mayor velocidad de pasar por la estación y que lo carguen. No sé si me explico. Sí. Bueno, eso es lo que hacemos con la disminución de la velocidad de entrada, ¿sí? Si yo aumento la velocidad de esta bomba, que aumento el flujo de extracción, aumento la entrega de citrato. Si yo la disminuyo la velocidad de la bomba, disminuyo la entrega de citrato. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí. profe. Listo. Con la bomba anticoagulante. ¿Qué me maneja la bomba anticoagulante? Es la tasa de citrato que se infunde desde la bolsa de ACD hasta la línea de entrada que contiene la sangre del paciente donante y lo que hace es el ACD que va a estar en el circuito extracorpóreo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que si aumento la tasa del flujo, ¿sí? La cantidad de anticoagulante, esa proporción, yo también voy a aumentar la entrega de citrato, ¿sí? Y si la disminuyo, disminuyo la entrega de citrato. Sí. ¿Está? Esto es lo que le decía, 1 en 25, 1 en 16. En este orden yo voy a mover los parámetros, ¿sí? Y después lo que yo tengo que ver es la proporción de la CD y la sangre entera. Esta bomba de anticoagulante y la diferencia entre esto es que esto son mililitros kilóminuto y esto es como si fuese gota de ACD por gotas de sangre, ¿sí? Sí. Entonces, si yo aumento la proporción, si paso de 1 en 16 a 1 en 25, yo disminuyo la entrega de citrato. ¿Está? Cuando ustedes le digan aumentar la proporción de ACD, lo que tienen que hacer es aumentar esa relación. Si estoy en 1 en 16 y aumento la proporción de ACD, aumento a 1 en 25. ¿Sí? Y por ende disminuyo la entrega de citrato. Si disminuyo la proporción de ACD, aumento la entrega de citrato. Es pasar de 1 en 25 a 1 en 16. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿lo sacaron? No. Ay, hay alguien que me está matando. ¿Qué dicen que no? ¿Por? Sí, fui yo. Ah, está re toca. Menos mal que no me sacaron el cuero. Tienen que tener mucho cuidado con estas nuevas formas de... Bueno, escúchenme una cosa.
acá quedó, yo siempre tenía otra clase en donde veía un montón de lo que son diferentes procedimientos. Somos 81, 9 y 17, yo no me acuerdo hasta qué hora era la clase, pero déjenme... Hasta las 9, profe. Bueno, déjenme mirar una cosita y nada más. Pero más o menos le quedó el concepto de lo que es todo lo que es terapéutico, ¿no? Porque en realidad, si vemos, nosotros vemos aféresis terapéutica y para mí no tiene mucho sentido que yo me meta en cada procedimiento porque el procedimiento en general digamos, de lo que es el objetivo terapéutico que ustedes tienen que saber es el objetivo terapéutico, ¿sí? Después las reacciones y demás tiene que ver con el ACD y demás, y otras complicaciones tienen que ver con la patología en sí. Para mí, darle las complicaciones de la patología en sí me parece un montón. Igual, de todas formas, le voy a decir a Emma, no sé si estás o no quiero preguntar por vos para que no hacerte quedar mal, pero lo que voy a hacer no, sí, estoy. Acá, tomando mate, escuchando. Perfecto. Lo que vamos a hacer, Emma, esta vez, si querés yo te armo las preguntas del examen, que me parece que es ir más a lo que ellos tienen que entender sí o sí, que tiene que ver con el procedimiento, porque hay muchas cosas que la decisión es médica, pero sí tienen que saber hasta dónde ustedes tienen que entender, porque si no tienen que ir a buscar al médico a que se involucre en la decisión de cada paciente. O sea, lo más importante para mí, de la gente que labura conmigo o de mis colegas y mis pares, es saber cuáles son las limitaciones en donde uno ya excede su conocimiento, porque es ahí en donde van a meter la pata. Entonces, a mí me parece que tienen que tener los conceptos generales en donde les alcanza la incumbencia a ustedes. ¿Sí? Esto es decir, bueno, hasta acá llega mi conocimiento, hasta acá llega lo que yo sé, ¿sí? Mi responsabilidad y demás. Entonces, no sé si, Emma, si está de acuerdo, si querés yo te armo algunas preguntas.